¿Estás seguro de que estás solo? Esto no puede estar pasando. Tengo que salir de aquí. No. ¡Vendré por tu vida! ¡Por nosotros! Su espíritu deambula por los pasillos de ese lugar. Susurros en la oscuridad. Susurros en la oscuridad. Hola, hola, bienvenidos al séptimo capítulo de Susurros en la Oscuridad. Les habla Sarly Lozano y les doy la bienvenida a otro capítulo de terror, de misterio, de historias, de cosas inexplicables. Les recuerdo que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, aparecemos como Susurros en la Oscuridad 1 y de igual manera nos pueden compartir historias a nuestro correo que es susurrosenlaoscuridad1@gmail.com. El día de hoy, como en todos los capítulos anteriores, me encuentro acompañada de Diego. Hola, hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este séptimo capítulo de Susurros en la Oscuridad. Aquí volvimos como siempre para traer más historias de terror, para asustarnos con algunas anécdotas de miedo, con misterios sin resolver. Y hoy traemos un tema muy interesante, la verdad es que es de mis temas favoritos. Y dentro de ese tema general también tenemos como, nos vamos a entrar todavía más a un subtópico. Entonces, ¿qué? Les voy a explicar qué es. Vamos a entrarnos hoy a lo que serían los creepypastas. Quiero Los, confesar ¿Sí? que no sé nada del tema. O sea, sí, pero no. Como que siempre he escuchado esa definición, pero nunca me he adentrado a su historia o a qué es. No sé si nos puedas dar un contexto, Diego. Sí, pues digamos que de pronto en capítulos posteriores podremos traer una historia más, contarles más la historia de dónde viene y demás, pero digamos que para dar una explicación rápida del día de hoy, digamos que creepypastas son básicamente historias de miedo, o sea, eso significa tal cual, Ujú. ¿sí? Creepy que es miedo Sí, y bueno, no podría decirte de dónde viene el pastas, pero es como historias de miedo. Y se relaciona ok. mucho esta palabra creepypastas con la cultura del internet. Entonces, son leyendas también lo que llamamos leyendas urbanas. Ujú. Porque hoy en día las leyendas urbanas se vienen más que todo desde el internet. Entonces, como lo decían en capítulos anteriores, tenemos estas leyendas típicas de cada país que si las recordamos, eh, digamos que por el tiempo en que se hicieron y demás contexto, estos espantos tienden a asustar más en zonas rurales, en el campo, Ujú. más que las Sí, leyendas urbanas y muchos creepypastas y demás, precisamente tienen la palabra ahí, ¿no? Urbano. Entonces ya nos situamos un poco más en la ciudad, más historias más cercanas a lo que vivimos generalmente hoy en día, la mayoría de personas, pues obviamente todavía hay personas que viven en el campo, pero ahora la gran mayoría viven en ciudades. sí. Entonces, sí, vienen, vienen como muy apegadas a la cultura del internet, como te digo. Y es muy interesante muchas veces seguir como su historia de creación de los creepypastas. Porque digamos que muchas veces las personas lo creen como reales porque cuando Sí. se, digamos, generaliza una idea, un concepto, y muchas personas dicen que es real y demás, tiende a convertirse en algo real de alguna u otra manera porque muchas personas creen en eso. Pero también podemos adentrarnos como si investigamos.
podemos hallar su creación, muchas veces es en foros. Hay un foro muy conocido donde nacen muchas de estas historias, que es 4chan. Jamás me he adentrado en eso, pero es que nosotros Ujú. conocemos del internet muy poco, muy poco. O Ah, sí, sea, nosotros sí, entramos a internet todos los días, pero casi que es Instagram, Facebook y bueno, esto es muy poco. YouTube, cosas así. Pero desde que se creó el internet han habido cantidad de foros donde la gente comparte historias, donde la gente cuenta anécdotas y se crean estas ujú, leyendas urbanas. Hoy no vamos a hablar de los creepypastas en general, sino que vamos a, como les decía al principio, como a entrar en un subtópico que también me encanta y también es de mis favoritos, que son ok, juegos, digamos, de alguna manera u otra paranormales. Juegos paranormales, vamos a llamarlos así, sí, que para muchas personas lo creen real y lo consideran como algo muy peligroso de practicar. Existen sí, cantidad de juegos, en serio, muchísimos juegos de este estilo. Y es por eso que yo hago una promesa aquí, este no va a ser el único capítulo en el que hablemos de estos. Porque hay tantos y son tan interesantes que vale la pena dedicarles muchos capítulos explicando cada uno de ellos. Obviamente no seguidos, porque hay muchos tópicos que también queremos hablar, pero ujú, definitivamente volveremos a hablar de estos juegos porque a mí es un tema que me encanta y yo sé que a ustedes también les va a gustar mucho y les va a interesar. Entonces tenemos estos juegos que son como juegos prohibidos, ya que digamos que estos juegos tienden a vincularse con sí, espectros, con seres no muy amigables, con demonios inclusive. eh, Quieren hacer como en muchos de estos juegos un contacto, una interacción entre la persona que lo juega y estos seres desconocidos que depende del juego son diferentes en cada caso, ¿sí? Hoy, por ujú, ejemplo, quise comenzar con dos de los juegos más conocidos. Es de los casi de los primeros que se popularizaron y de los que son más conocidos, la verdad. Yo sé que entre los amantes del terror que están escuchando este podcast en este momento, los conocerán y ya habrán escuchado de ellos muchísimas veces, pero también habrá muchas personas como tú que también eres amante del terror, pero que no sí, necesariamente han escuchado sobre estos temas y que seguramente les va a interesar. Resulta que esto sí, viene de prácticas pasadas que, bueno, tenía por aquí el nombre porque permítanme en un momento porque ya se me olvidó, no es tan fácil. Es la, tranquilo, no te preocupes. igual ya lo tengo aquí, Ah, no, es que iba a Catoptromancia. decir algo, qué pena, Dime, perdón. cuenta. Iba a decir que, bueno, igual en este capítulo vamos a estar hablando de los juegos, como estaba diciendo Diego anteriormente, y queremos aclarar que, digamos que no vayan a hacerlo. Y si lo van a hacer, que sean seguros, por favor, y no nos vayan a echar la culpa de nada. Gracias. Ese era como el momento que quería decirles a ustedes, porque pues no nos vamos a hacer cargo de nada, porque digamos que el tema en el cual más adelante voy a hablarles, digamos que sí es como explícito el procedimiento en el cual se hace el juego, ¿no? Entonces, como aclarar eso. Ya, puedes seguir, Diego. Ok, sí, pues digamos que confiamos en la responsabilidad de cada quien que nos esté escuchando. De todas maneras, si no lo, Sí, o sea, aquí los vamos a contar, pero si ustedes quisieran, lo podrían encontrar en internet muy fácil. Entonces, pues depende de lo que crea cada persona, de la responsabilidad, como lo había dicho en anterior momento, y pues de lo que esté dispuesto a hacer, ¿no? Yo, por ejemplo, aunque soy muy escéptico, no me atrevería a hacer estos juegos porque una característica que tienen estos juegos es que apelan mucho a la sugestión. Y ujú, por más de que yo no crea, hay una partecita de mí que se va a imaginar cosas
que va a estar atento a cualquier señal que pueda significar algo más allá. Y estos juegos, como les Sí, digo, están perfectos para uno sugestionarse. Y yo me asustaría, la verdad, me asustaría. De pronto algún día me atrevería a hacer alguno de ellos. No, no todos, de pronto alguno que sea suave. Pero aunque no creas, sí me daría miedo. Pero bueno, retomamos. Estos dos juegos que les sí, traigo hoy, digamos que se pueden remontar a una práctica que se hacía, o que incluso todavía lo pueden llegar a hacer algunas personas, que es la catoptromancia. ¿Tú sabes qué es eso, Sar? no. La Y creo que catoptromancia, nunca lo había escuchado. sí, y es un poquito inclusive difícil de pronunciar, catoptromancia. Por esa, como se junta Ujú. la P con la T, catoptromancia, para que lo busquen si quieren. Bueno, no vamos a profundizar en eso, pero me pareció como interesante dar este antecedente. Porque resulta que la catoptromancia es como... es básicamente adivinación a través de un espejo. ¿Sí? O sea, hay Ok. muchas personas que practican la adivinación y se supone que utilizan el espejo como herramienta. Me imagino que habrá cantidad de historias y Ujú. maneras de utilizar esto. Pero me pareció un interesante antecedente porque muchas de estas leyendas urbanas ya sabemos que son recreación y son la evolución de muchas prácticas, historias, anécdotas, rituales que se hacían desde hace mucho tiempo. Entonces, bueno, vamos a empezar con el primer juego, que es Bloody Mary. Esto se, digamos que es conocido en muchas culturas, en muchos países, y depende del país, se conoce de una manera diferente. Bloody en inglés es sangriento, y Mary, pues es el Ujú. nombre de una mujer. O sea, Ujú. básicamente la traducción sería Mary sangrienta. Pero también nos encontramos versiones, digamos, de personas que hablan en español que le dicen María Sangrienta. También Ok. en algunas partes la conocen como Verónica. Ujú. Digamos que adentrándonos un poco como a la historia detrás del juego, eh, no hay una que se haga muy concluyente, o sea, no hay una que se diga, esta es la historia detrás del espectro que, con el que jugamos en esta práctica, ¿no? Hay muchas historias. Dicen que Mary, eh, bueno, una de las más conocidas, una de las más populares, es que Mary era una muchacha muy vanidosa y le encantaba su cabello y todos los días lo peinaba delante del espejo. Y un día, por hacerle la maldad, alguien tomó unas tijeras y le cortó el cabello. Y ella era tan Ok. vanidosa que prefirió matarse antes de seguir viéndose de esta manera. Ujú. También hay una historia, ya, o sea, como otra versión, de que realmente Mary era una muchacha que tenía una enfermedad. Su padre era doctor, no la pudo salvar, ella estaba como en un coma, no la pudo salvar y la enterraron. Pero su mamá, al estar como con dudas, le ató un hilo al dedo y, y ese hilo daba una campana que estaba fuera de la tumba. Que esto era una práctica muy popular después de que descubrieron que había gente que Sí, sufría de catalepsia. Si es que se llama así, catalepsia, creo que sí. sí. Pues que catalepsia son personas que parecen muertas pero no lo están y las enterraban vivas. Un horror que me parece tenaz. O sea, Ujú. nada más horrible que uno despertarse en un ataúd que está bajo tierra. Eso le pasaba a muchas personas en algunas épocas y cosa que también despertaba muchas historias de terror y de miedo porque pues la gente veía
cuando iban a abrir un cuerpo, pues estaba rasguñado, estaba además, pues también son como un poco de los inicios de las historias de los zombies. Pero bueno, sin desviarnos más, supuestamente a Mary le pasó esto. Sí, Y cuando abrieron la tumba de ella, estaba rasguñada y se había muerto de una manera súper sangrienta por haberse arrancado las uñas al tratar de salir de ese ataúd que se encontraba bajo tierra. Y inclusive, además de estas dos historias, tenemos más. Entonces, ¿cuál es la conclusión? De que no hay un origen concreto de este espectro, que ya sabemos se llama Bloody Mary o María Sangrienta o en algunas otras partes como Victoria. ¿Dónde viene el juego? ¿Dónde viene el ritual? Pues supuestamente nosotros podemos, digamos que invocarla a ella. Se supone ok. que si tú tomas un espejo, aquí está la parte que se relaciona con el espejo, y te paras frente al espejo con las luces apagadas, necesitas 3 velas encendidas, una Biblia y unas tijeras. En algunas versiones tienes que decir 3 veces Bloody Mary. Es que hay muchas versiones, o sea, digamos que como esto se populariza en internet, eh, se disparan versiones por todos lados. Entonces en algunas partes tienes que decir Bloody Mary 3 veces, algunas veces supuestamente 5. Algunas veces supuestamente basta con que una mujer se peine más de 100 veces el cabello frente a un espejo. Pues también teniendo las 3 velas y la Pero Biblia y las 100 tijeras. veces, Más de 100 veces. 100 veces, pues Sí, madre. hacerse así, sí. Peinarse el cabello. Em, bueno, Ujú. supuestamente pues hay varias formas de invocarla. Pero la más popular es que hay que decir su nombre repetidas ocasiones frente al espejo. Sí. Supuestamente, si tienes suerte, si te va bien, Bloody Mary te va a decir cuánto tiempo te queda de vida. Te va a decir horas, días, minutos y segundos exactos de cuánto tiempo vas a vivir. Y si te va O sea, se mal, aparece así tal cual. se aparece en el espejo. Se te, Ok, así, o sea, no es como una voz ni nada, sino se aparece ella, sí, como si tuvieras el reflejo, tu reflejo en el espejo, pero no es tu reflejo, se aparece la figura de Bloody Mary. sino el de... Ok. Ujú. Eh, y bueno, si te va bien, como te decía, te dice cuánto tiempo te queda de vida. Y si te va mal, Sí. pues básicamente te asesina de una manera horrible. Entonces, este es el juego de Bloody Mary, de María Sangrienta. Eh, yo, como te decía, no creo que si yo hiciera esto me apareciera. No lo creo. Pero, si yo pusiera 3 velas, una Biblia y unas tijeras, y me, y no, o sea, me daría mucho miedo comenzar a decir el nombre de Bloody Mary en repetidas ocasiones, por más de que crea que no va a aparecer, y por más de que prácticamente esté seguro, lo que te decía, apela a la sugestión, porque estar a oscuras, Claro. solo, a la luz de las velas, y empezar prácticamente a invocar a un espectro, pues es horrible. Dicen también que la manera en que te asesina es que toma el objeto punzante más cercano. Y pues como uno de los objetos que tienes que dejar es unas tijeras, entonces pues así es Pues te como mata con las tijeras. te asesina de manera sangrienta. Entonces sí me daría mucho miedo. Mm, sí. Pues es que digamos que también va pues el tema del espejo, ¿no? Yo les había hablado, creo que en el primer capítulo, segundo capítulo, que yo le tengo miedo a los espejos, digamos, porque es, o sea, son transmisores de espíritus, es un portal de espíritus, entonces digamos que eso también le suma algo pues al ritual, ¿no? Sí, básicamente por creencias como la que tú me acabas de decir, es que estas historias Sí. cobran fuerza y se crean, ¿no? Porque Ujú. pues tú lo estás diciendo.
que son portales de espíritus o bueno, así como tú lo dijiste, pues es básicamente lo que pasa en el Sí, juego. Es la manera, la puerta que se abre para que este espectro entre. Pero imagínate, Sar, sí. que este no es el único espectro que se manifiesta a través de los espejos. Hay muchísimos, hay muchos, Ok. Sí, pero hoy les voy a hablar sobre otro que también es muy popular y muy conocido. Este es el juego de Baby Blue. Yo aquí en clases de inglés hoy, ok. pues Baby Blue, yo creo que es más fácil de Ah, traducir, bebé azul. sí, sí. Se supone que, como te digo, también hay muchas versiones de dónde viene este espectro y demás. Podría contar muchísimas, pero digamos que una de las más estandarizadas y popularizadas es que fue un bebé que murió ahogado y por eso es que el color de su piel, ¿no? Porque digamos que se asfixió, entonces se Ujú. pone el color de este tono. Aunque incluso les invito a que busquen en internet porque hay muchas personas que hacen fan art y lo dibujan y demás. Es representado de un Sí, color azul muy intenso. Entonces, ¿cuál es el juego de Baby Blue? Se supone que tienes que también estar solo en tu casa, tienes que tener todas las luces de tu casa apagadas, entrar al baño y tienes que dejar que el agua caliente corra. Esto con el ok. objetivo de que se cree vapor y cura, Ujú. digamos que empañe el espejo. Aquí volvemos a tomar Sí, como referencia este objeto. El espejo se tiene que empañar. Y como te digo, también es que hay muchas versiones y muchas supuestas maneras de invocarlo. Pero bueno, supuestamente con el espejo ya empañado, escribes Baby Blue con el dedo, ¿sí? Pues aprovechando que está empañado el espejo, ya sabemos que uno puede, digamos, sí. pasar el dedo y hacer figuras al quitar el agua de la superficie. Entonces escribes Baby Blue en el espejo. Algunas personas dicen también que hay que decir repetidamente Baby Blue, Baby Blue, Baby Blue. Algunas personas no mencionan eso, pero en lo que concuerdan es que tienes que, estando ahí a oscuras en el baño, hacer tus manos como si estuvieses sosteniendo un bebé, ¿sí? Imaginarte que estás sosteniendo un bebé Ok. y poner tus manos en esa posición. Y no solo estar como sosteniendo a este bebé que imaginario, sino que tienes que empezarlo a mecer. Se supone que si tienes la paciencia necesaria y suficiente y estás un buen rato meciendo a este bebé imaginario, vas a comenzar a sentir un peso. No lo vas a ver porque la idea es que esté muy oscuro, eh, pero vas a empezar a sentir un peso cada vez mayor. Digamos que al principio no es tanto, pero se va incrementando, incrementando. Y cuando ya como sintiendo que es como el peso de un bebé real, empiezas a escuchar también su llanto. Cuando escuchas su Ok. llanto, muchas personas también dicen que el bebé va a tratar de, digamos que, de alcanzarte la cara, ¿sí? Como que vas a sentir unos pequeños rasguñitos con manos muy frías que quieren como llegar a tu rostro, ¿sí? Em, para detener el ritual o el juego, em, algunas versiones dicen que basta con soltar el bebé, algunas dicen que hay que lanzarlo específicamente al inodoro y jalar el excusado. Pero después de hacer alguna de estas dos opciones, de haber soltado al bebé o lanzarlo, tienes que salir corriendo del baño y prender todas las luces de tu casa. Se supone que al haber luz en tu casa, digamos que la luz va a hacer que el espectro se desmaterialice.
¿Qué Ok. pasa si te demoras mucho en hacer esto o no lo haces? Se supone que la madre del bebé va a aparecer en el espejo y va a reclamar a su hijo. Y pues hay muchas historias, cuentan específicamente la historia de una muchacha que quiso jugar esto con unas amigas. Las amigas eh, se, se retiraron del lugar, estaban como afuera, mientras ella hacía esto en el baño. Y después de un rato que escucharon un grito de ella, fueron a tratar de abrir el baño. Estaba cerrado, no podían abrir. Y cuando lograron empujar la puerta y abrir, pues su amiga estaba muerta con los ojos, básicamente sin ojos y llena de sangre ahí, como llorando lágrimas. Y así Ujú. tú puedes encontrar cantidad de anécdotas de gente supuestamente sobreviviendo al baby blue o gente que supuestamente murió. Pero sí, esto era lo que les quería traer hoy. Como les dije, hay muchísimos juegos, demasiados juegos relacionados a los creepypastas, de estos juegos Sí. prohibidos que son recientes, pues relativamente recientes. Ya tienen algunos años, pero digamos que en la cultura popular son recientes, ¿no? Es como los vampiros que sabemos que básicamente hace más de un siglo que están hablando de ellos o fantasmas. No, estos juegos y todas esas creepypastas son casi de esta época del internet. Entonces me gustan mucho. Quise traer estos dos primero porque primero son muy conocidos, son muy populares. Segundo, me parecen muy interesantes. Y tercero, pues tenían como en común el tema del espejo. Y por eso quise traerlos juntos. Entonces no sé, ¿tú qué opinas, Sar? Me da miedo. ¿No lo Siento que es un harías? tema que sí me da terror. Sí, claro. ¿Sí lo No lo harías? haría y me da terror porque... Ok, No, 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 no no. lo haría. El sí, claro, era porque sí me da miedo. Me da miedo y claramente no lo haría porque siento que sí es como transmisor o estás, no sé, absorbiendo, sino como Atrayendo. nos atrayendo, sí, a Ujú. entidades que son malignas, porque se saben que son malignas. Y puede que no sea cierto lo del bebé y lo de la chica del espejo, lo de Mary, si no me equivoco, sí. Bloody Mary, sí. Ujú. Sí, pero pueden ser otras entidades, pueden ser demonios que se hagan pasar por esto, ¿sí? Entonces, o sea, o puede ser simplemente la mente, pero siento que aún así es un juego y es un juego que, o sea, no, me da terror. Sí, Y de solo escucharlo me da terror. Y de es solo investigarlo me da completamente. terror. Completamente. Es lo que te decía. Sí, Es que por eso es de mis temas favoritos. Porque logran sugestionar. Logran sugestionar. Si cuando uno sí, escucha estas historias, uno se pone en el papel. Porque es que esta es la magia que tienen los creepypastas. Que te ponen en situaciones muy familiares para ti, que tú podrías vivir porque son muy sencillos. Es que estos juegos los podría hacer cualquier persona. No es lo mismo sí. imaginarse en el castillo de Drácula ya en Transilvania y en los siglos, que es muy chévere para la imaginación, pero es algo que lo sientes muy alejado a ti. Cuando tú Ujú. escuchas de estas historias dices, o sea, literalmente piensas que el baño está al pie tuyo y que si quisieras podrías Que el espejo meterte. está atrás mío. Exacto, y Sí. entonces esa cercanía a ti hace que el pavor sea completamente real y por eso les prometo que les voy a traer más juegos porque todos tienen esta característica. Hacen que tú te involucres mucho más en eso y sientas un miedo. Porque mira que yo creo que tú te has dado cuenta que yo no soy miedoso o muy miedoso. Sí. Pero esta clase de historias sí lo dejan a uno como pensando. Al menos lo dejan a uno pensando un rato y Sí. nerviosito. Entonces por eso me gusta. Y yo sé que tú nos traes también dos juegos muy Sí. interesantes. Ya no tienen que ver con espejos, ya los de los espejos los conté hoy. Uy, pero es que los tuyos
de verdad que a mí me parecen fascinantes por toda, digamos, la historia Sí, que traen, por todo el ritualismo que también traen consigo sí. mismo. Entonces, quiero escucharte. Bueno, de antemano voy a decir que, bueno, voy a contar como lo entendí. Si lo entendí mal, bueno, me corregirás o bueno, los que nos están escuchando me mandarán un mensaje y me dirán, oiga, lo dijo mal, ¿qué le pasa? Sí, Pero sé que el juego, de todas maneras, como te dije, en internet hay muchas versiones. Entonces, sí, hay por más de que tú muchísimas. digas algo, va a haber alguien que diga, no, hay que hacer esto también, hay que hacer esto, tal otro, Sí, porque cada quien tiene su propia versión. Pero lo importante es exacto. que nos transmitas la idea. Sí, bueno, en este momento les voy a hablar de un juego que yo sé que ustedes han escuchado porque hasta yo lo escuché que no, o sea, sí lo había escuchado hacía muchísimo tiempo, hacía como más o menos 6 años más o menos, que se hizo muy viral. Siento que se hizo muy viral en redes sociales porque varios youtubers lo hicieron. Del juego del cual les voy a hablar ahorita es Hitori Kakurendo o Kakurembo. Es Kakurembo si no me equivoco. Es Hitori Kakurembo. Sí, Bueno, espero haberlo pronunciado bien. Este juego al español se traduce como juego de las escondidas. ¿Cómo se juega esto? Bueno, el juego, digamos que se hace porque quiere hacerse como una demostración de que uno tiene como un poder contra el espíritu. O sea, como que yo estoy acá y usted está allá. No sé si me estoy haciendo entender, pero es como demostrar el poder que yo tengo sobre eso. Digamos que este ritual se hace por, o sea, sí, se hace por rituales, que la palabra es de nigrománticos. Los nigrománticos son rituales de magia negra o hechicería negra, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cómo se hace este ritual del juego de las escondidas? Básicamente, como dice el nombre, juegas a las escondidas con, en este caso, con un espíritu. ¿Cómo se hace? Según entendí, haces un peluche o coges un peluche de tu casa, lo abres y le sacas como todo el relleno que tiene pues el peluche. En este caso puede ser algodón, fibra, lo que sea. Tienes que tener arroz. Dicen que el arroz es, digamos que atrae a los espíritus, el arroz. Llenas tu muñeco de arroz. Este muñeco tiene que tener algún fluido o algo tuyo. En este caso, digamos que se recomienda que sean uñas, pero que no sea sangre, aunque pues con la sangre se puede, pero digamos que se recomienda que sean con uñas, que es como lo más fácil, ¿sí? Entonces te cortas las uñas, metes las uñas en el arroz, coges un hilo rojo y coses tu muñequito, ¿sí? Posteriormente a esto tienes que tener un balde o una tina con agua y un vaso de sal, no mucha sal, sino es como un poquito, poquita sal. Le echas la sal al agua, pones el muñeco, le tienes que poner un nombre, no puede ser el nombre tuyo, vamos a ponerle Toto, le vas a poner Toto a tu muñeco y lo metes al agua. Cuando lo metes al agua, dicen que es bueno hacerlo a las 3 de la mañana, digamos que no es algo curioso decir que esta hora pues atrae también espíritus. A las sí. 3 de la mañana usualmente siempre se asusta a esa hora. Pero bueno, también como los juegos anteriores, como estaba diciendo Diego, tiene que estar todo a oscuras, totalmente a oscuras tiene que estar. Puedes, digamos que alumbrarte de una vela o de tu celular o incluso de tu televisor, pero digamos que se recomienda que sea como una luz tenue, o sea, como muy, muy suavecita, pero que se vea todo totalmente oscuro. Lo otro también es que tienes que estar solo, no tienes que estar con una persona ni tampoco con un animal. O sea, tienes que estar solo. El lugar tiene que ser grande porque te tienes que esconder en un lugar, digamos, que sea difícil, no es como que sea visible bajo la cama, atrás de una puerta, no. O sea,
tienes que esconderte en un lugar que no sea tan visible y tan fácil. Entonces, cuando tú metes el muñeco al agua, dices el nombre 3 veces y le dices, es mi turno. También, o sea, con el muñeco, la sal, el arroz, tienes que tener un cuchillo o algo afilado. Pueden ser unas tijeras, un lápiz, pero bueno, con un cuchillo. Entonces dices el nombre 3 veces, dices, es mi turno, sales, vuelves y coges el cuchillo y le entierras el cuchillo al muñeco y le dices, es tu turno. O así lo entendí. O sea, como que le dices, ya te encontré, es tu turno, le dices 3 veces y sales y ahí es donde te escondes. Supuestamente el juego, dicen que cuando ya te escondes en un lugar que es poco visible, empiezas a sentir que te están buscando, entonces escuchas pasos, escuchas cómo se abren las puertas, cómo se apaga el televisor, todo esto, ¿sí? Dicen que si tú ganas 2 veces, el espíritu hace como que, o sea, como que te dice cosas, como que tú le preguntas y él te da las respuestas, pero si ganas 2 veces. Pero usualmente las personas que lo han jugado o las experiencias que yo leí y vi, dicen que no duran más de 5 minutos. Digamos que hay muchos youtubers, como les estaba diciendo anteriormente, que sí tienen videos de 1 hora, cosas así, como escondiéndose y como siguiendo el ritual, pero las anécdotas o experiencias que encontré por internet dicen que no duran más de 5 minutos con en el juego porque dicen que se siente una energía muy pesada, que realmente sí se siente cuando, no sé, empiezan a cambiar de canal el televisor, cómo se mueven cosas, las puertas, los pasos, todo. Y bueno, digamos que para salir de este ritual lo que tienes que hacer, hay dos opciones. La primera opción es como tomar agua con sal de la misma agua que tenía el balde, como que puedes tomarla y llevarla a la boca, o sea, como tenerla ahí. Y cuando encuentres al muñeco, lo escupes. O sea, como que ya no es como que esperas que él te encuentre, sino que tú tratas de buscarlo y lo escupes y le dices, yo gano 3 veces. Lo Yo gano, escupes gano. con el agua con sal. Sí, o sea, tú tienes el agua con sal en la boca, Ujú. lo encuentras y lo escupes y Sí, yo gano. ok. O la otra es tener de la misma sal que, que tú echaste en el balde o en la tina y también te la comes y dices, yo gano, yo gano, yo gano. Y posteriormente a esto, prendes todas las luces y encuentras el muñeco, lo abres y lo quemas, o sea, quemas todo lo del ritual, botas el agua, todo, lo quemas. Entonces, este juego es Hitori Kakurembo. Digamos que, como les dije, sí es un juego que es muy escuchado, al menos yo lo escuché. Y sí encontré muchísimas anécdotas de personas, un chico contaba su anécdota y decía que él había hecho el ritual junto con su perro, digamos que el perro estaba ahí, no junto con él, pero estaba como rondando ahí en el apartamento donde él vivía solo, y que el perro empezó a hacer ruidos súper extraños, o sea, era como un ladrido, pero era un ladrido como miedoso, porque habían como llanto en medio del ladrido. Estaba muy asustado el perro y él estaba escondido y él temía cómo salir porque él le daba miedo era que lo encontrara él, porque al fin y al cabo este espíritu iba por él, no por el perro, ¿no? Pero entonces él se llenó de miedo y duró como 5 minutos jugando y luego fue que hizo el ritual de la sal y dijo, no, yo gano, y prendió la luz. Y apenas prendió la luz, el muñeco estaba en los pies de él. Mm. Dice él en su experiencia que el muñeco estaba en los pies de él y él pues súper asustado lo cogió, lo quemó, esa noche no durmió, o sea, fue horrible la noche, él dice. Y habían otras experiencias así como que decían que se sentía como jalaba la puerta, como se luchaba, o sea, sí. Entonces, este es el primer juego que les traigo. Uf, a mí me ¿Qué te parece, encanta Diego? este juego, me encanta porque es que apela mucho a lo que decía anteriormente, a la sugestión. Por ejemplo, como para Sí, añadir detalles a lo que tú contabas,
Dicen que el hecho de poner algo tuyo dentro del muñeco es para crear una conexión entre el muñeco y tú, ¿sí? Entonces, pues Sí, al momento de poner las uñas, estás creando una conexión muy íntima, espiritual entre el muñeco y tú, porque tiene algo tuyo sí, dentro del muñeco. Tú mencionabas que no recomendaban hacerlo con sangre. Pues yo, por ejemplo, había escuchado que cuando tú lo haces con sangre, pues obviamente esa conexión de la que estaba hablando es mucho más fuerte, porque no es lo mismo tus exacto, uñas a la sangre. que la sangre. Entonces cuando te Ujú. escuchaba decir, me recordaba también lo que yo había oído hace algún tiempo. Y pues sí, o sea, obviamente no lo recomiendan porque es una conexión mucho más íntima. Y pues es que apela mucho a la sugestión, porque básicamente es lo que tú decías, ¿no? Tú dices al muñeco, te encontré, y cuando le dices te encontré, bueno, te encontré, le dices el nombre, y luego Sí, lo apuñalas. Eso después de haber dicho es mi turno, ¿no? Es mi turno, te encontré, sí, lo apuñalas. Y después le dices, es tu turno. Entonces es horrible, porque ¿qué quiere decir? Que el muñeco va a querer hacer lo mismo que tú le hiciste, contigo, sí. encontrarte y Y apuñalarte. apuñalarte. Ujú. Entonces, tal cual lo que tú decías, yo también he visto videos, hay uno popularizado, lo popularizó Dross, lo puso en su Sí, video en el que se ve una muchacha escucha cómo prenden y apagan el televisor, que escucha pasos, también videos muchos posteriores donde ven que el muñeco se mueve. Me gustó mucho la que contabas de este muchacho que cuando encendió las luces estaba en sus pies. O sea, es algo sí, que apela muchísimo a la sugestión porque aunque no pase nada, aunque no pase nada, eh, o sea, el hecho de estar escondido y que te estás imaginando que ese muñeco viene por ti, cualquier sonidito que escuches tú lo vas a a relacionar con relacionar con eso. eso. O sea, si escuchas unos pasos en la casa de al pie, tú vas a pensar que es ese muñeco. Si escuchas un medio golpecito, alguna madera crujir, obviamente tú vas a estar súper sugestionado y horrible, horrible. O sea, es horrible. Sí, Y pues más si estás solo y si llegara a pasar que estos sucesos son un poco más fuertes, como que se prenda y apague el televisor o que se cambie de canal o que se caigan cosas y se rompan, pues debe ser una experiencia totalmente horrible. O sea, a mí me daría pavor pararme y, y tratar de prender las luces porque estaría muy asustado de dónde estará ese demonio muñeco. ese muñeco. Sí. Sí, para el contexto de las risas es para las personas que nos están viendo en YouTube. Literalmente estamos mirando para todo lado. Yo personalmente, porque al lado derecho estoy en mi cuarto, al lado derecho pues tengo muchos muñecos, entonces es como que digo, no puede Uy, ser, tú estoy sí contando la peor. historia. Yo solo Sí, o tengo aquí sea, un Hulk. Un Hulk sería lo único que me podría sí, llegar a matar. Pero no, o sea, yo volteé en el momento en que volteé las personas que vieron en YouTube. Cuando volteé es porque escuché por allá ruidos en la cocina, no sé. O sea, yo tengo los audífonos puestos y esto como que sí. cubre un poquito el sonido del exterior, pero me dio impresión de escuchar cosas por allá en la cocina. Y me dio miedo, la verdad, me dio miedo. Además de que si están viendo mi cara, mi cámara también se ve súper oscuro detrás mío. Entonces, ahorita estoy un poquito Sí, sugestionado y paniqueado. estamos, sí, susurros en la oscuridad. O sea, estamos grabando en la oscuridad, como Sí. lo hemos dicho en los anteriores capítulos, pero si digamos que ya es sugestión, ojalá no nos pase nada, pero digamos que contar esas historias también es como, uff, da terror. Bueno, Diego, yo quiero contarles sobre otro juego que me pareció muy curioso, más allá de que sea real o no, me pareció raro. O sea, como que sí siento que sea un poco más difícil. No sé, ustedes me dirán. Pero bueno, el juego se llama el juego del elevador. Yo personalmente jamás en mi vida había escuchado este juego. No sé si tú sí.
Sí, yo lo he escuchado y, o sea, de pronto suena de canción yo, pero es que también es de uno de mis favoritos y me parece, digamos que lo que más me parece interesante de este juego es como el toque de fantasía que tiene, porque nos Sí, adentra como en temas de otras realidades, en lugares sí, de mundos alternos, paralelos. dimensiones Ujú. y pues nos adentra en el mundo del terror en el caso de que pueden haber lugares parecidos en el que estamos, pero que no son tan amigables como nuestra realidad. Entonces, hasta ahí dejo el Sí, spoiler y te dejo que vayas con la historia sí. completamente. Bueno, aquí espero no enredarme mucho. Voy a leer un poco, pero espero no enredarme porque sí es un poco como difícil de entender para hacer el juego. Entonces, según lo que entendí, entonces, tú tienes que entrar a un edificio donde haya pues un elevador, un ascensor, el cual tenga 10 pisos. O sea, el edificio tiene que tener 10 pisos y el elevador pues tiene que, digamos que, subir esos 10 pisos o bajarlos. Entonces dicen que el juego va así. Tomar un elevador en el piso 1. Cuando entras, presiona el botón para el cuarto piso. Y una vez que el ascensor suba al cuarto piso, desciende de vuelta, pero esta vez al piso 2. Cuando llegues al piso 2, presionas el botón para subir al piso 6. Cuando llegues ahí, vuelves otra vez al piso 2. En su momento, ahí cuando estás en el piso 2, presiona el botón para el piso 10. Cuando estés en el piso 10, presiona el botón para el piso 5. Y una vez llegues, existe, hay como una teoría, una pequeña teoría de que ya cuando llegues al piso 5, se sube una mujer. Ahí, hay como una teoría de que se sube una mujer misteriosa y se sube y ya, o sea, es como rara la señora. Tú la tienes que ignorar, o sea, como que la ves entrar, no la mires, como que ignórala y ya. En este punto, en el piso 5, vuelves al piso 1, presionas para el piso 1. En ese momento, el aparato, es decir, el elevador o el ascensor, tiene por sí mismo que irse al piso 10. O sea, como que ya no tienes que hacer nada. No tienes que O oprimir sea, ningún el mismo botón. ascensor te sube. Ajá. Nada. Ya, cuando estás en el piso 1 de vuelta, ya te sube al piso 10. Esa es como la Entonces ahí es indicación de donde que está le la estás haciendo teoría. bien, ¿cierto? O sea, digamos que si el ascensor Exacto, toma esa sí. decisión de irse al piso 10, es un indicativo de que realizaste todos los pasos correctamente y De el que ya. juego ha Sí, comenzado. exacto. Entonces ya cuando abren las puertas en el piso 10, está la teoría pues de que ya entras a un mundo alterno, o sea, entras a un mundo de fantasía, un mundo de terror. Hay muchísimas teorías respecto a esto. Leía que es como la experiencia más famosa respecto a este juego, que es de una chica que cuenta que el papá cuida como un edificio en el cual pues tiene un elevador y hace como todo el procedimiento raro que ahorita les acabé de mencionar y llega a un mundo alterno donde es oscuro, donde se escuchan gritos, lamentos, ella siente que la persiguen porque ella decide salir del elevador. Cuando ella vuelve, porque realmente ella siente una energía muy pesada y una energía que la está siguiendo, ella pues entra otra vez al elevador y trata como de presionar el piso 1 para que la devuelva y vuelve a entrar a este mundo, o sea, como que la vuelve a ingresar. Luego ya siguen en el elevador y presiona en la tecla 0, si no me equivoco, ya dice el 0 o el 1, sigue ahí. Y ella la devuelve al mundo, supuestamente, y ella sale corriendo y le dice al papá, pasó esto, y vi esto, y fue horrible, y sentí esto, y el papá se ríe, y ahí es cuando ella se da cuenta que sigue en un mundo alterno, que no es el mundo de ella, vuelve otra vez al elevador y sigue oprimiendo el uno hasta que
vuelve a su mundo normal y dice, nunca más juego esto, no sé qué pasó, pero fue la peor experiencia de mi vida. Entonces, básicamente, este es el juego del elevador. Ustedes dirán, bueno, ¿y cómo? O sea, para volver, ¿cómo hacemos? ¿Sí? Entonces, para volver, se debe repetir exactamente la misma operación empezando desde el primer piso. Entonces, imagínense, tienen que aprenderse todo ese procedimiento o llevarlo al menos escrito porque si fallas en un paso, quedas allá. Entonces, bueno, solo que al final, en lugar de llevarte al piso 10, el elevador te dejará en el piso 1. Luego de todo este trayecto, si decides salir del ascensor y deseas regresar como a tu mundo, a tu dimensión, presiona el botón 1. Si no funciona, síguelo presionando hasta que funcione y el aparato pondrá en movimiento hasta el piso 1, que es básicamente lo que la muchacha decía en la anécdota o experiencia, que ella seguía oprimiendo el piso 1 hasta que se cerró y la bajó, hasta que decidió el elevador como volverla a su mundo. Cuando llegues ahí, tú sal corriendo, o sea, lo más pronto posible y no mires atrás porque pues ahí está, sigue la mujer. Dice la teoría que la mujer va a seguir en el ascensor o al menos si volteas vas a verla o te van a seguir cosas y cosas así. Entonces básicamente este es el juego del elevador. No sé si tú tienes digamos que información adicional de este juego, pero básicamente esto fue lo que encontré digamos que investigando. Siento que es un juego curioso porque yo le decía a Diego como me imagino a los vigilantes como mirando eso, como qué En les las pasa, qué están cámaras. haciendo. Sí, Mm. pero es un juego curioso. Pues mira que no es como que tenga información adicional, básicamente tú lo dijiste todo, pero tengo es como... es que estos juegos son tan interesantes que podríamos comentar muchísimas cosas. Primero quiero comentar Sí. que hace muchísimo tiempo no sentía tanta paranoia y tanta sugestión grabando este podcast. Hoy me estoy paranoia. Sí, tengo como un poquito de paranoia. Porque Sí, realmente este tema me hace imaginarme muchas cosas y me hace dar un poco de miedo, la verdad. Y por eso es que me gusta tanto. claro. Bueno, lo primero es que este juego tiene una característica que... Uf, es de locos. Mencionabas que en la historia de la muchacha ella creía por un momento que ya había vuelto, pero realmente se dio cuenta que no y tuvo que volver al ascensor. Sí, sí. Entonces, digamos que este juego te podría ocasionar una psicosis horrible después de jugarlo, porque podrías llegar a pensar la idea de una idea se te podría meter a la cabeza y no dejarte nunca de si habrás vuelto realmente a tu A tu dimensión mundo. original. Claro. Porque dirás, ¿qué tal esto no sea? ¿Qué tal sea muy parecido, pero realmente esté en un lugar maligno? O sea, incluso después de haber hecho todos los pasos y que supuestamente ya saliste de este juego, podrías quedar con esa Sí, paranoia de no saber si realmente acabaste el juego y volviste donde debías volver. Entonces, eso uno, que me parece un terror horrible. Y segundo también el tema de... Me hace dar mucho miedo como el tema de quedar encerrado. ujú, Encerrado en un mundo que no es el tuyo, porque pues dicen que dentro de todas estas realidades, digamos que se parece a tu mundo, en el sentido de que son las mismas escaleras, son los mismos pasillos del edificio, son los sí, mismos, pero no se ven igual, se ven... digamos que hay diferencias claras como que si vemos en nuestro mundo el cielo azul, en ese mundo podría ser negro y rojo y todo es horrible y hay criaturas sí, espantosas y las puertas se están pudriendo y todo es tétrico y tenebroso. Eh,
Entonces me hace pensar eso, en quedar atrapado en un mundo que no es el mío. Es como estas películas de... uy, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? Que son un grupo de investigadores que entran a como a un edificio y quedan ahí durante toda la noche. ¿Sabes cuál es? No, Eh, uy, se me va el nombre. Yo sé que muchas personas de las que nos están oyendo saben cuál es. Pero es estos que entran a un lugar que supuestamente está embrujado y se quieren quedar toda la noche ahí. Y ellos llega el momento en que les pasa muchísimas cosas feas dentro del lugar. Y cuando van a salir, abren ok. la puerta de... literal la entrada, como si tú abrieras Sí, la puerta de la entrada de tu casa. Y en vez de estar el exterior, hay más pasillo. Entonces tú no puedes escapar de ninguna manera porque es como un estás laberinto. encerrado, estás Encerrado, atrapado. sí. Ujú. Entonces me hace pensar también, por ejemplo, en eso. O sea, podría pasar, bueno, digamos, imaginándonos en la fantasía de que esto existiera y de que es real. Entonces, sí, definitivamente me pareció un juego completamente aterrador. También apela a Sí, la sugestión, o sea, si yo me subiera en un ascensor, o sea, y me pusiera a pensar en esto, me daría un poco de miedo y de ujú, pronto los que nos estén escuchando, si viven en un edificio de cierta altura eh, y pues suben todos los días, incluso en la noche, donde está solo, me daría miedo. Además de que el ascensor también es como un lugar donde se crean muchas historias. Primero, por el hecho de estar en un lugar tan pequeño, encerrado, que da como este temor incluso humano de qué pasa si sí. esta cosa se cae o no abre las puertas. Ujú. Em, y también, ¿tú has visto la película La Reunión del Diablo? Sí. Entonces es como un lugar también que crea todas estas historias. En la película Reunión del Diablo se supone que hay digamos que cada cierto tiempo el diablo hace una reunión en donde hay un grupo de personas y una de esas personas es el diablo, pero pues las personas no saben Ujú. cuál es. Y en No esta, saben cuál es, sí. en esta película es muy buena. Un grupo de personas quedan encerradas en un ascensor y cada cierto tiempo se apagan las luces y cuando se encienden alguien está muerto. Pues resulta que es gracias a esto que en ese ascensor se produce la reunión del diablo, uno de ellos es el diablo y los está haciendo pagar por diversos pecados. Entonces sí, el ascensor es un lugar que a mí me crea respeto, incluso si sacamos todo lo paranormal, porque estás en una cajita de metal encerrado por unos cuantos minutos, suspendido en el aire. Y pues si más encima le ponemos toda esta fantasía, todo esto paranormal, todas estas dimensiones y criaturas, espectros que podrían aparecer ahí, incluso la mujer. No sé qué es peor, si estar Ujú. solo o estar con esta mujer que te acompaña y tienes que ignorarla. Es completamente Exacto. sugestionante. Inclusive, imagínate el caso en el que nada de esto es real, ¿sí? Pero a ti te da por jugar este juego. Digamos que puedes ingresar a este ascensor en la madrugada porque, no sé, de pronto es el ascensor de tu conjunto, entonces puedes ingresar a estas horas de la madrugada. Y te da por presionar los botones en el orden en el que dijiste, solo por curiosidad. Por joder. Y Sí, por imagínate, decir, ah, hagámoslo. exacto, imagínate el pavor que te daría y el miedo que me daría incluso a mí también porque yo me moriría de miedo si de casualidad una señora se llegara a subir. O sea, No. aunque no fuera real y fuera una señora que pues subió en ese X, momento por sí. casualidad, uno se moriría del miedo de que eso llegara a pasar por casualidad. No, voy a jugar esto, se supone que tiene que pasar esto y justo se sube una señora. En ese momento se me sale el alma, de verdad.
Sí, claro, Entonces, sí, claro. horrible. Entonces, sí, Hoy gracias. nació, Hoy nació qué. sí, hoy nació un nuevo terror. Y es el terror a los ascensores y a los elevadores. Yo tenía miedo, pues, porque yo soy claustrofóbica, Claustrofóbica. claustrofóbica. Ajá. Sí, claustrofóbica. Pero, o sea, como que nunca me había detenido a pensar como, bueno, entro a un elevador normal X y presiono algo y aparezco en otra dimensión y ¿qué hago? ¿Cómo me devuelvo? O sea, como que es algo muy fantasioso, pero puede ser real, ¿sí? Entonces, hoy nació un nuevo terror Creamos en una Susurros en la fobia. Oscuridad. Ajá. Sí, Claro, totalmente. sí, Incluso yo estoy pero sugestionado en este momento y estoy como que, gracias a Dios, en mis edificios no hay ascensor. No importa, subo y bajo las escaleras todo el tiempo que tenga que hacerlo. Aunque, aquí hago un adelanto, también hay un juego prohibido de los que hemos estado hablando hoy, relacionado con las escaleras. Entonces, póngale cuidado que no. no tenemos escapatoria. No tenemos escapatoria. Solo me queda agradecerte, Sar, por habernos traído estas dos historias de estos dos juegos también. Lo Ujú. disfruté mucho. Eh, Hace mucho tiempo no me asustaba como hoy y me gusta asustarme, entonces definitivamente es una noche especial. Espero que para ustedes también haya sido un momento único, que les haya gustado, que se hayan Ujú. entretenido, que ahora conozcan de estos juegos. Si les creamos alguna fobia a los espejos o a los ascensores o a los ascensores con espejos, escríbanos O a los en bebés o a los bebés a peinarse. a peinarse en el espejo. Ahora ya no se pueden peinar sino si están viendo en el No, espejo. Pues escríbanos en nuestras redes sociales, ahí estaremos como Susurros en la Oscuridad 1, en nuestro Facebook, en nuestro Instagram, en nuestro YouTube. Si nos quiere escribir a nuestro Gmail alguna historia, si de pronto usted se atrevió alguna vez a jugar estos juegos o algún conocido, me gustaría que nos la la contara. experiencia. Sería muy chévere poderla compartir aquí en Susurros en la Oscuridad. Sería muy genial que pudiéramos tener esa interacción con ustedes. Y por ahora eso Ujú. fue el capítulo de hoy de Susurros en la Oscuridad, un poco largo, pero es que es un tema muy Sustancioso. interesante, algo que nos apasiona, que por lo menos, o sea, a mí me gusta muchísimo y podría hablar de esto horas, días y semanas, y eso que tenemos muchísimos más juegos por los que podemos hablar. Pero ya por lo pronto esto fue todo el día de hoy. Me despido. Espero tengan miedito, tengan el sentimiento de terror con ustedes por lo menos un rato y en la seguridad de sus hogares o donde sea que se encuentren. Sí. Y nos despedimos. Esto fue el capítulo 7. Nos vemos en el capítulo 8. Estén atentos, apóyennos y gracias por escucharnos. Hasta luego. Hoy sí, de todo corazón les digo, abracito para el susto. ¿Estás seguro de que estás solo? Esto no puede estar pasando. Tengo que salir de aquí. ¡Vendré por tu vida! ¡Por nosotros! Su espíritu deambula por los pasillos de ese lugar. Susurros en la oscuridad. Susurros en la oscuridad.